En otras ocasiones hemos estado hablando de las obras pías, de las cofradías, de estas organizaciones seglares al interior de los conventos y todos aquí en nuestra ciudad de Celaya, donde se llevaba a cabo una especie de comunión entre los religiosos y los pobladores de la villa. Hemos abordado las capellanías que se fundaron tanto en el convento del Carmen como en el convento de San Francisco, que fueron las dos primeras órdenes religiosas en establecerse en la villa de Celaya después de su fundación. Pero ahora es momento de darle luz o darle voz a la tercera orden religiosa que llegó a la villa de Celaya, que fueron los agustinos. Los agustinos arribaron en el año de 1609 a la villa y el 1 de noviembre de ese año colocaron la primera piedra de lo que va a ser el conjunto conventual. Conjunto conventual que todavía podemos apreciar hasta nuestros días. El ex convento funge como sede del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Celaya, mientras que el templo sigue funcionando para llevar a cabo que los visitantes lleven a cabo sus cuestiones religiosas. El templo de San Agustín y convento, también al igual que los otros dos conjuntos conventuales en Celaya, recibieron o fueron objeto de limosnas para poder llevar a cabo la construcción. Diego de Basalén, que en su crónica, este personaje agustino, nos narra que los vecinos de la villa de Celaya donaron 500 pesos oro común, y a cambio de esa donación se les denominó patrones del convento y se les dieron ciertos privilegios. Uno de ellos va a ser que al momento de la muerte podían ser enterrados en el mismo convento, y la otra cuestión era que se iban a oficiar misas para su eterno descanso. Para ejemplificar esta cuestión tenemos el testimonio, o el testamento más bien, de Gil Ramírez de Ábalos, un bachiller que él menciona en su mismo testamento ser nacido en la villa de Celaya, y este testamento está fechado el 18 de noviembre de 1654. Este testamento es el ejemplo de cómo se va a dar la dinámica religiosa en la villa de Celaya en la segunda mitad del siglo XVII. ¿Por qué? Porque él pide ser enterrado en el convento de los agustinos porque era patrón, porque entonces podemos decir que él donó los 500 pesos oro común, o fue uno de los que donaron esta cantidad. Además pertenecía a la cofradía de San Nicolás de Tolentino, que habían fundado los agustinos en este convento, pero también menciona haber sido partícipe de las demás cofradías de la villa, es decir, de las que se fundaron en el convento de San Francisco. Entonces ahí vemos una relación directa con los franciscanos y con los agustinos. Sumado a ello, él menciona o él designa dentro del testamento que deja como albacea a un carmelita. Entonces también tiene relación con los carmelitas descalzos, además de que dos de las haciendas que menciona tener tienen invertidos principales de capellanías que se fundaron en el convento del Carmen. Entonces vamos a ver cómo él, un personaje, un vecino de la villa de Celaya, tiene relación con las tres órdenes religiosas que ya estaban establecidas en aquel momento, y esta va a ser parte, digamos, de la dinámica, ¿no? Si bien hubo una dinámica conflictual en un inicio buscando la exclusividad entre franciscanos y carmelitas, con el arribo de los agustinos se rompe esa dinámica de conflicto, se rompe esa dinámica de búsqueda de la exclusividad, y comienza a haber una especie, digamos, de armonía, sobre todo entre franciscanos y agustinos. Gracias a los libros de bautismos, entierros y matrimonios, sobre todo de españoles, que se ubican en el archivo histórico de la parroquia, hemos encontrado que era necesario tener el permiso del padre doctrinero, que en este caso era franciscano, porque ellos eran los que llevaban la parroquia, pero muchos de los sacramentos fueron administrados por agustinos con el permiso de este personaje, ¿no? De este franciscano. Entonces vamos a ver que las órdenes religiosas comienzan un proceso de adaptación, de convivencia, ¿sí? Y cada una de ellas iba, digamos, como atendiendo un sector poblacional. Por ejemplo, los franciscanos, al ser los que llevaban la cuestión de la parroquia, pues tenían que atender a la población tanto india como negra, como mulata, ¿sí? En cambio, por ejemplo, los carmelitas centraban más su atención a lo que era la población española, derivado de que ellos no tenían participación sacramental, ¿sí? Entonces, vamos a ver, el testimonio de este bachiller, que era clérigo, nos deja ver que la dinámica cambió mucho, ¿sí? Es importante considerar, se podrían preguntar, ¿qué tiene que ver la cuestión de las órdenes religiosas? Es muy importante. ¿Por qué? Porque las órdenes religiosas vienen a consolidar lo que va a ser la población, ¿sí? Entonces, es parte de, no podemos analizar el actuar de las órdenes religiosas sin analizar el contexto, es decir, cómo era la sociedad celayense del siglo XVI, del siglo XVII y ya posteriormente del siglo XVIII. Entonces es un conjunto, tanto las autoridades civiles como los vecinos como los religiosos.
En base a esto, con base en esto, podemos argumentar que la villa de Celaya tenía una dinámica económica muy importante. ¿Por qué? Porque no cualquier ciudad podía albergar 3 órdenes religiosas. O sea, hay que recordar que las órdenes mendicantes vivían básicamente de lo que los vecinos les donaban, y bueno, al albergar 3, y ya después se van a sumar juaninos, se van a sumar mercedarios y se van a sumar jesuitas. Estamos hablando de que la villa de Celaya tuvo un potencial económico muy importante durante el siglo XVII y siglo XVIII, ¿sí? Que todavía, bueno, se vio reflejado a inicios del siglo XIX, cuando fue la subdelegación más importante de la Intendencia de Guanajuato.